La voz de la reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas católicos y evangélicos. Así también hacemos llegar nuestros saludos a todos nuestros hermanos del Facebook, del Perú, del mundo entero. Mis apreciados hermanos, así comienza el programa de La Voz de la Reforma, un programa de amonestación, un programa de reprensión y un programa de exhortación que viene de lo alto para todos los líderes religiosos que han llevado a todas las congregaciones religiosas a la apostasía y a la perdición de nuestros hermanos, del pueblo de Dios. Es por eso que surge la Voz de la Reforma, para llevarles la esperanza a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. La semana pasada y las semanas antepasadas hemos estado estudiando el asunto del diezmo, pero hemos estudiado tan detenidamente que se ha demostrado fehacientemente el fin del diezmo con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la anulación del sacerdocio levítico y con ello la anulación del diezmo, porque el sacerdocio levítico tenían derecho por ley, por mandamiento, de tomar el diezmo según la ley de Moisés del pueblo de Israel. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario,
desecha, cesa a los sacerdotes de la tribu de Leví. Y cuando él muere, se rompe el velo del templo de Dios en donde trabajaban los sacerdotes levíticos. Una demostración bien clara del rechazo, del cese, y los mandó a trabajar, y el diezmo terminó a partir de ese momento. Por eso es que el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Ya no hay el diezmo en el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera un versículo en donde los apóstoles están solicitando al pueblo primitivo, a la iglesia primitiva, el diezmo. No existe ningún versículo en donde el pueblo de la iglesia primitiva daba o acostumbraba a dar el diezmo. Tampoco existe un solo texto bíblico en donde los pastores de aquellos años ganaban un sueldo. Ni siquiera los apóstoles ganaban un sueldo, ni los profetas ganaban un sueldo. Es decir, el diezmo murió, el diezmo feneció, el diezmo terminó. Y cuando Jesucristo anula el sacerdocio levítico, con ello también anula todos los versículos que hablan o que se refieren al diezmo, como el caso de Malaquías, como el caso de Deuteronomios, como el caso de Génesis, como el caso de Números, Levíticos. Todo versículo que te hable del diezmo quedó anulado, quedó abrogado, quedó caducado, quedó sin vigencia. Por eso los pastores no pueden agarrarse o no deben agarrarse de Malaquías, de Deuteronomios, para pedir el diezmo. Eso ya murió en la cruz del Calvario. Por eso en el libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 18, menciona que si las cosas que destruí, y entre ellos está el diezmo, las mismas las vuelvo a edificar, me hago transgresor, me hago pecador. Por lo tanto, la maldición que se encuentra en Malaquías, en donde los pastores tratan de sacar provecho de este verso, ya no rige para los cristianos del nuevo pacto. Nadie vive en el antiguo pacto. Todos, la humanidad, vivimos en el nuevo pacto. Por lo tanto, el que pide el diezmo es maldito. El que da el diezmo de la misma manera es maldito. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo a Cristo, que lo anuló en la cruz del Calvario. Lo está contradiciendo a Cristo. Lo está prácticamente enfrentándose a Cristo. Cristo lo anula y el pastor lo hace revivir de lo que está sepultado, lo levanta nuevamente, esa antigua enseñanza del antiguo pacto, para querer revivirlo y comenzar a cobrar y vivir y explotar al pueblo de Dios, utilizando el nombre de Cristo, utilizando la Biblia, utilizando el nombre de Dios. Mis apreciados hermanos, no se dejen sorprender por ningún versículo del Antiguo Testamento en donde se mencione el diezmo. Son versículos ya anulados,
son versículos que ya no está en vigencia. Ya no está en vigencia, por lo cual anunciamos que todos los versos que se refieren al diezmo ya no están en vigencia. Ya no hay diezmo en el nuevo pacto. Está anulado y está abrogado. No hay motivo para tomar, o son dos cosas: o lo hacen por ignorancia de las Sagradas Escrituras, por desconocimiento, estos señores pastores, tomándose estos versos que no están en vigencia, o de lo contrario, lo hacen de viveza, de vivos, y para engañar a un pueblo también ignorante en las cosas de Dios, de la Biblia, que no conocen las Escrituras porque no escudriñan, porque no hacen caso a la invitación de Cristo, que dice que debemos de escudriñar las Escrituras. La invitación es para todos, no solamente para el señor pastor, sino para toda la cristiandad. Hemos visto también, mi apreciado hermano, que este negocio del diezmo estaba profetizado. Hemos visto que en la iglesia primitiva no había diezmo hasta el año de 1800. La iglesia primitiva llega hasta el año 100, año 200, año 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. No se cobraba el diezmo. ¿Por qué no cobraron el diezmo los apóstoles? Porque fue anulado. Esta es una prueba. ¿Por qué no se cobró desde el año 200, 300, 400, 500, 1000, 1000 y tantos el diezmo? Porque fue anulado. ¿Por cuándo comienza a cobrarse entonces el diezmo? ¿Por qué hoy en día los pastores están cobrando el diezmo? El diezmo aparece nuevamente, esta enseñanza, desde el año 1800, 1900, 2000, en la cual nosotros ya estamos viviendo con la aparición de la iglesia metodista, bautista, mormones, testigos de Jehová, adventistas. Estos son las iglesias que aparecen por los años de 1800 en adelante. Y con ellos comienzan a revivir nuevamente el famoso diezmo, que nunca fue en dinero, sino en productos, en granos, en frutos y en animales. El pastor, hemos visto también, les hemos enseñado, que el pastor no tiene requisitos para poder, o no reúne los requisitos para pedir el diezmo, si estuviera el diezmo en vigencia. En primer lugar, el diezmo fue para la nación judía, nada más. Los gentiles no daban diezmo, solamente eran para los judíos, para el pueblo de Israel. Entonces, si el pastor pide el diezmo y él no es judío, pregúntenle al señor pastor: señor pastor, ¿usted es judío? No te va a decir, porque eso es lo que enseña. No, él es gentil, por lo tanto no le pertenece el diezmo. Por todo lado sale. Segundo, no reúne el requisito, tiene que ser judío. 2, tiene que ser sacerdote. Y este hombre no es sacerdote, sino que es pastor. Y la función del pastor es muy diferente a la función sacerdotal. Los sacerdotes tienen otra función diferente a la función de los pastores. Tercera razón, que no pertenece a la tribu de Leví. Él no es gentil, él no es judío, él es gentil.
y no pertenece a la tribu de Leví, no pertenece a la tribu de Leví. Por eso no reúne las condiciones, mi apreciado hermano. Cuarta razón, tiene que estar dispuesto a no tener heredad, porque la heredad era el diezmo para los sacerdotes de la tribu de Leví. No es judío, no es sacerdote, no es levita y tiene heredad. Ese es el problema. Él tiene heredad, tiene casa. Los levitas no. Los levitas vivían en el mismo templo. No había herencia. Herencia era el diezmo para ellos. Pero cuando murió Jesús, todo quedó atrás. Por esa razón, mi apreciado hermano, tenemos nosotros que el diezmo fue quitado para siempre, borrado. En el libro de Hebreos capítulo 7 hemos explicado con claridad la anulación del diezmo, precisamente del diezmo. Ya se ha explicado, no vamos a volver a repetirlo. Se ha explicado también, mi apreciado hermano, que los pastores, que Dios está en contra de los pastores y les ha puesto fin a su ministerio pastoral, así como Dios puso fin al ministerio sacerdotal. Dios le ha puesto fin al ministerio pastoral. Ellos ya no son pastores en este momento. Desde la aparición de la reforma en todo el mundo, ellos ya no son pastores. Por lo tanto, así como los levitas, que ya no eran sacerdotes, ellos continuaban haciendo el papel de sacerdote cuando ya Jesús ya los había eliminado y los había mandado a trabajar. A trabajar, señores pastores, a sudar y dar de comer a tus hijos y mantener a tu familia con el sudor de tu rostro y no con el sudor de la hermandad, sino con el sudor de tu rostro. Dios cambia un nuevo sistema de mantenimiento para nuestro tiempo. Por eso el final de los pastores está indicado. Te voy a dar los versículos y usted ya lo va a lecturar en su casa. Libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 7, versículo 8, verso 9, verso 10 y verso 11, en donde dice que te has comido la grosura y te has vestido de la lana. ¿No apaciente el pastor a las ovejas? Pregunta. Y ellos no han cumplido con su función, más bien se han comido la grosura y se han vestido de la lana. Se han vestido de la tela más fina y se han vestido de la lana y han comido las mejores comidas, mientras que el pueblo, mi apreciado hermano, se moría de frío y pasaron hambre. Esto es lo que han hecho los pastores. Por eso en el versículo 10 dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, que yo demandaré, yo estoy en contra de los pastores. Amén. Dios no está con ustedes, señores pastores. Dios no está con ustedes. Jehová Dios está en contra de los pastores. Y demandaré mis ovejas. Quiere decir, les quitaré mis ovejas. Y nunca más les serán por comida. Yo los voy a librar de su boca. Por cuanto mi pueblo ha sido para ser robado. Yo les voy a librar de su boca y nunca más les será por comida. Así menciona estos versículos que te he mencionado, mi apreciado hermano. Entonces el pastor prácticamente ya no lo es. Entonces te vamos a dar como una especie de un resumen por qué los pastores
dejaron de ser pastores y por qué se cumplió también eso también te hemos enseñado, la profecía de segunda de Pedro capítulo 2 verso 3, en donde menciona que se haría mercadería de los hermanos del pueblo de Dios, y eso se está cumpliendo en este momento ante nuestros ojos, ante nuestra vista, a nuestro frente. Lo estamos viendo el cumplimiento de lo que segunda de Pedro capítulo 2 verso 3 lo menciona. Los pastores, Señor, no cumplieron con su función. No cumplieron con su función de pastor. No apacentaron las ovejas. No enseñaron la verdadera doctrina. Enseñaron falsas doctrinas. El pastor no llevó a la apostasía al pueblo del Señor. Dejó al esposo y llevó al pueblo tras otro marido, que es el archienemigo de Dios. Se aprovecharon del pueblo, comieron sin trabajar, se vistieron del pueblo, se vistieron de la tela más fina y comieron las mejores comidas, mientras que el pueblo pasó hambre y pasó frío. Horrenda cosa fue hecho el pastor con el pueblo del Señor. Por eso su condena ya está escrito. Solo es cuestión de tiempo, mi apreciado hermano. En el verso 3 dice: coméis la grosura y te has vestido de la lana de las ovejas. Vez tras vez has escuchado este mensaje desde este canal. Te hemos hablado, mi apreciado hermano, en donde desde las plazas, desde el parque, Señor, lo has escuchado por boca de algún amigo, lo has escuchado por medio de un folleto que te hemos repartido, y lo has escuchado también por medio de algún amigo y lo rechazaste. Ahora ya no tienes escapatoria y se acabará, dice, la huida de los pastores. Ahora ha llegado tu fin, no hiciste caso, ahora se hace realidad lo que habíamos dicho todos los días y hoy día también lo estamos repitiendo. Si eres destruido, señor pastor, tú mismo tienes la culpa. Otra de las razones de su rechazo de Dios a los pastores es porque no se han preocupado, no han atendido las necesidades del pueblo, las necesidades del enfermo, de aquel que pasa hambre, de su pobreza. Más bien los pastores se han aprovechado del pobre, de la viuda, del huérfano, del necesitado, y lo han estrangulado prácticamente, pidiéndoles obligatoriamente, lecturándoles el verso caducado, el verso que no se encuentra en vigencia, lo que es el caso de Malaquías. No atendieron a las necesidades del pueblo, no apoyaron a los enfermos, al pobre, ni a la viuda, ni al necesitado. Estas son las razones por las cuales Dios está en contra de ti, mi apreciado hermano. Deberías haberte preocupado por los enfermos. La plata que ingresaba, el dinero que ingresaba a la iglesia, deberías haber compartido con ellos y no haberte agarrado todo. Tu trabajo fue todo lo contrario. Te aprovechaste de las ovejas, del pobre, de la viuda, del necesitado, y no le ayudaste, no le socorriste en ningún momento. Todo el ingreso de la iglesia era y fue solo para ti, para los pastores, para tu sueldo. Nada para los necesitados, nada para el pobre, nada para la viuda, nada para el huérfano. Con el diezmo del pueblo te compraste tus terrenos,
con el diezmo del pueblo, contribuiste, Señor, explotaste a las naciones, compraste carros, compraste aviones. Solo ustedes, los pastores, se llevaron o se lucraron, Señor, con el diezmo. Te aprovechaste del cargo con viveza y con violencia. Le robaste al pueblo, a los miembros, su dinero. Lo explotaste enseñándoles mentira. Ahora las ovejas ya no te serán más por comida, mi apreciado hermano. Dios mismo está contra los pastores. Así lo menciona Ezequiel capítulo 34, versículo 10. Así dice Jehová el Señor: miren, estoy contra los pastores. En otra versión dice: por eso yo estoy enojado contra ustedes y les hago responsables de lo que les ha pasado a mi rebaño. Dios los ha cesado a todos ustedes, a todos los pastores, y dejaron de ser pastores. Dios ya los cesó, solo falta, Señor, su castigo, que vendrá en su debido momento. Ezequiel capítulo 34, verso 10 dice en otra versión: y les haré dejar de apacentar a las ovejas. ¿Vistes? Ya no eres pastor. Y si los pastores, ni los pastores más se apacentarán. Los pastores ya no son más pastores. Nunca lo fueron. Nunca lo fueron, porque no cumplieron esa función, porque eran no de Dios, sino que eran instrumentos del diablo. Por eso Dios los cesa, así como anuló a los sacerdotes levíticos. Ahora los hace de la misma manera con los pastores. Ezequiel capítulo 34, verso 10, en otra versión nos dice: esto es lo que ha dicho Jehová el Señor, el soberano Jehová: aquí estoy yo contra los pastores, y ciertamente reclamaré mis ovejas de sus manos, y haré que cesen de apacentar a mis ovejas. Y ahí está bien claro: haré que cesen. Ya está cesado, señor pastor. Pero exactamente igual como en el tiempo del sacerdocio levítico, ellos continuaban. Ya estaban cesados, pero ellos continuaban haciendo los sacrificios, haciendo los holocaustos, ya no siendo sacerdotes. Ya el sacerdote era nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando esta historia que estamos pasando el cristianismo por culpa de los señores pastores, divididos por culpa de los señores pastores. Nos vamos al corte comercial y luego estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis apreciados hermanos, después de haberles dado un extracto prácticamente de las cosas que hemos visto durante todas las semanas pasadas, ya tenemos cerca de 2 meses, en donde estamos viendo el cumplimiento de 2 de Pedro capítulo 2, verso 3, la explotación que se está realizando mediante la religión profetizada por el apóstol Pedro. Después de haberles hablado todo esto y después de haberles mencionado las razones por las cuales los señores pastores han sido cesados por Dios y que Dios mismo está en contra de los pastores de nuestro tiempo por las cosas que han hecho y han llevado a la apostasía al pueblo de Dios, Señor, ahora vamos a seguir adelante con nuestro estudio. El título del estudio de ahora es esto: la Biblia nos enseña a no creer en los pastores. La Biblia nos enseña a no creer en los pastores.
O sea, mi apreciado hermano, después que los pastores han hecho todas estas cosas que hemos mencionado, sería absurdo que la Biblia nos enseñara a seguir creyendo en los pastores. Por lo tanto, ya en la Biblia nos enseñaba de que no deberíamos de creer en los pastores. Esto es lo que vamos a ver ahora hasta el tiempo que nos alcanza de nuestro programa. Mis amados hermanos, ¿quiénes son en realidad los pastores? ¿Quiénes son en realidad los pastores? En todas las sectas religiosas encontramos a estos personajes llamados pastores. En todas las sectas religiosas encontramos a estos personajes que se dicen ser pastores. ¿Quiénes son en realidad estos señores en nuestra sociedad? Es momento de poner, Señor, en conocimiento del pueblo quiénes son verdaderamente estos señores que se dicen o se hacen pasar como pastores que Dios ya los eliminó, Dios ya los cesó, que hicieron negocio con la palabra de Dios. ¿Quiénes son los pastores que por muchos años nos han engañado, que por muchos años nos han mentido y el pueblo nunca se dio cuenta? Es que ahora Dios manda una nueva luz para podernos dar cuenta del gran engaño en el cual estamos viviendo. Y todas estas cosas iban a ocurrir antes de que venga Jesús por segunda vez. La aparición de los falsos cristos ya está. La aparición, Señor, de estos señores pastores, la explotación que han realizado, ya está. Pero ¿quiénes son estos señores pastores en realidad? Estos personajes lo encontramos en todas las iglesias evangélicas. ¿Por qué los pastores tienen enseñanzas diferentes? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué los pastores no creen todos igual? El metodista no cree igual que el testigo de Jehová. El testigo de Jehová no cree igual que el metodista o el bautista. El movimiento misionero mundial no cree igual que los adventistas o que los mormones. Los mormones no creen igual que los pastores mormones, no creen igual que los pastores de la iglesia pentecostal, de la iglesia movimiento misionero mundial. No creen igual. Todos creen diferente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el cristianismo en nuestra sociedad? Es por eso que nos preguntamos ahora de estos personajes que han llevado a la apostasía al pueblo y que han explotado al pueblo por medio de la religión, aprovechándose de la ignorancia del pueblo, del conocimiento de la Biblia, porque de Biblia no conocen. Entonces es fácil, y eso es lo que ellos quisieran que sea así. La Iglesia Católica no quería nunca que un miembro católico tenga la Biblia en su mano. Por eso estaba dentro de los libros prohibidos para que lean el hombre en la Edad Media. Ahora los pastores no quieren, tenemos la Biblia en nuestras manos, y eso costó sangre, costó persecución, costó una reforma como la que se tiene que hacer ahora, mi apreciado hermano. Por esa razón tenemos aquí en nuestras manos, gloria al Señor, a este libro maravilloso que se llama la Biblia. Por la sangre derramada por estos héroes de la Edad Media, nuestros padres de ese tiempo murieron y dieron su vida por decir la verdad, no por juzgar, no por criticar, sino por decir la verdad. Poco a poco te darás cuenta, mi apreciado hermano,
Ahora también estamos diciendo la verdad. No estamos criticando, no estamos juzgando, sino estamos diciendo la verdad. No confundas entre decir la verdad con criticar o juzgar. No estamos haciendo eso. ¿Quiénes son estos pastores que ya Dios los ha cesado? Ahora es necesario verlo. Y que pidieron el diezmo, levantaron a partir de 1800. Esto quiero que sepas bien, mi apreciado hermano. Nunca se cobró el diezmo hasta el año de 1800, con la aparición de las iglesias metodistas, bautistas, pentecostales, adventistas, mormones, y luego los pentecostales del año 1900, y de ahí todita la otras congregaciones que han aparecido en nuestro tiempo. Ellos son los que traen esta doctrina del diezmo. De 1800 para atrás, hasta la muerte de Cristo, no hay diezmo. De la muerte de Cristo para atrás, sí hay diezmo, porque eso está dentro del antiguo pacto. De la muerte de Cristo para adelante, hasta el año 1800, no existe el diezmo. No hay diezmo. Es letra muerta. Nadie cobró diezmo porque sabían que Cristo lo había anulado en la cruz. Hasta la aparición en los Estados Unidos de los metodistas, bautistas, pentecostales, en donde comenzaron a revivir o a hacer revivir lo que Cristo lo había sepultado, y se convirtieron en transgresores. Por eso es que nadie en estas congregaciones religiosas se van a salvar, mi apreciado hermano, que me estás viendo, del Perú, Centroamérica, América del Sur, Europa y diferentes países del África que nos están viendo por el Facebook, Señor, por el programa de La Voz de la Reforma mismo que va a todo el mundo. Esto es la situación de los señores pastores. ¿Quiénes son estos pastores? ¿Quiénes son en realidad los pastores? ¿Serán de Dios o serán del diablo? En todas las sectas religiosas encontramos a estos personajes que se llaman pastores y que creen diferente unas de otras. ¿Por qué los pastores tienen enseñanzas diferentes? Si hay una sola Biblia, todos usan la misma Biblia, sin embargo, hay diferente creencia. ¿Quién está detrás de los pastores? ¿Quién está detrás de estos señores pastores que les hace entender las cosas al revés? Ellos dicen que han leído la Biblia al derecho y al revés. Más seguro es que han leído al revés. Por eso han entendido las cosas de Dios al revés. Donde no dice, lo han sacado como que dice. Lo cierto por incierto y lo incierto por cierto. La verdad por mentira y la mentira por verdad. Eso es lo que ha ocurrido con los señores pastores. ¿Por qué el cristianismo de hoy, del tiempo del fin de ahora, está dividido en diferentes sectas religiosas? ¿Por qué está dividido? ¿Obra de quién es esto? ¿Obra de quién es que aparezcan metodistas, bautistas, pentecostales, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, israelitas del Antiguo Pacto Universal, etcétera, etcétera? ¿Obra de quién es esto? ¿Acaso no son de los pastores? Esta es la obra que han hecho los pastores. Por eso, gracias a ellos, es la que existe más de 3,000 sectas religiosas en todo el mundo. Esto es lo que han hecho los señores pastores. Y una de sus doctrinas falsas es el diezmo. Otra de sus doctrinas falsas son las pastoras. Otra de sus doctrinas falsas son las músicas mundanas que lo cantan en su iglesia. Señor, otra de sus doctrinas falsas es el rechazo a la santa ley de Dios. Otra de las doctrinas falsas de estos señores pastores
es guardar el domingo en lugar de guardar el sábado. Ahí está, mi apreciado hermano. Esto es lo que hicieron los pastores. ¿Por qué el cristianismo del tiempo del fin está dividido en diferentes sectas religiosas? ¿Quién los dividió? ¿O a través de quién los dividió al cristianismo? Si comparamos el cristianismo primitivo, de la iglesia primitiva, era una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo intercesor, una sola doctrina. Y llegamos al tiempo del fin, después de pasar todos estos siglos, y encontramos ahora miles de sectas religiosas, miles de creencias, diferentes formas de bautismo. ¿Quién lo hizo? ¿Y a través de quién lo hizo? ¿Quién hizo esta división del cristianismo? Uno es al inicio de la era cristiana, donde es uno solo todo, y al final hay una variedad de miles de creencias, sectas religiosas, pastores, pastoras, Señor, explotando al pueblo de Dios. ¿Quién está detrás de los señores pastores? ¿Quién? ¿Dios o el diablo? ¿Quién crees que puede estar frente a las cosas que les estoy diciendo y que nosotros lo estamos viendo? Estamos desenmascarando el cristianismo de ahora. No estamos criticando, no estamos juzgando, estamos diciendo la verdad. ¿Acaso no existen diferentes doctrinas? ¿Acaso no existen diferentes creencias? ¿Acaso no existen diferentes tipos de pastores? ¿Acaso no existe todo eso? ¿Acaso no existe iglesias en donde puedes ser borracho como la Iglesia Católica Romana? ¿O como la Iglesia Mormona, donde puedes tomar también? ¿Puedes hacer fiestas? ¿O la Iglesia de los Testigos de Jehová, donde también pueden tomar? Hay diferentes, para diferentes gustos han hecho el cristianismo. Hoy en día, mi apreciado hermano, ¿quién dividió al cristianismo? ¿Y a través de quién los dividió? ¿A quién utilizó el diablo para dividir al cristianismo? ¿A quién lo utilizó el diablo para dividir al cristianismo? ¿A los siervos de Dios o a sus siervos de Él? ¿Quién puede ser, mi apreciado hermano? Ponte a pensar. ¿Quién dividió al cristianismo? ¿Los siervos de Dios o los siervos de Satanás? ¿Quién dividió al cristianismo? ¿Por qué tenemos hoy en día diferentes doctrinas? Por esa razón, mi apreciado hermano, mucho tiempo hemos estado dormidos, mucho tiempo, sin darnos cuenta que los señores pastores son falsos. Hoy día sí se le ha descubierto ya de que son falsos. Mucho tiempo hemos estado dormidos, callados, no nos dábamos cuenta que el diezmo había sido anulado y seguía pagándose el diezmo a estos señores mentirosos, hijos del diablo, hijos de Satanás, siervos del diablo y no de Dios. Nadie en el mundo entero se daba cuenta de este engaño, también en la religión. Nadie se daba cuenta. Pensábamos que en la religión todo estaba bien. Se pensó que era de Dios. Todas las iglesias incluso se pensó que eran de Dios. Nos confundimos, mis apreciados hermanos. Hasta ellos mismos, o sea, los mismos pastores, creen que son de Dios y no siéndolo. Ellos mismos creen que son de Dios, no siéndolo. Pero ha llegado el tiempo, mi apreciado hermano, y el Señor ha dado luz a su pueblo. Entonces los siervos verdaderos comienzan a despertar
en el mundo entero y comienzan a alumbrar a las ovejas y empiezan un nuevo despertar y empieza un nuevo movimiento donde se comienza a poner en duda su procedencia del señor pastor. Amén. Gracias a las obras y las doctrinas y enseñanzas que ellos mismos han enseñado en la congregación, los delata si son siervos de Dios o no lo son. Por eso, mis amados hermanos, de una manera que vemos que están estas iglesias hoy en día totalmente mundanas, totalmente mundanas. ¿Obra de quién es esto? ¿Acaso no vemos en las iglesias pinturas? ¿Acaso no vemos las músicas del rock, del perreo, de la cumbia, de las luces de colores? ¿Acaso no vemos que bailan en la misma iglesia? ¿Acaso no vemos eso? ¿Culpa de quién es esto? Culpa del señor pastor. Por eso Dios ya los dejó a ellos. Ahora Dios dice, yo mismo voy a venir a buscar a mis ovejas por medio de sus verdaderos siervos. Y ellos oirán su voz y habrá un rebaño y un pastor de las tantas que hubo. Solamente va a quedar uno. Se llama, mi apreciado hermano, según Apocalipsis capítulo 12, verso 17, el remanente. Ese es el último pueblo que debe de salir ahora y que está metido en todas estas congregaciones y que de ahí deben de salir gracias a estos mensajes que se está dando aquí en el Perú y en el mundo entero. Por lo tanto, las alabanzas, Señor, y los vestuarios mundanos, los apóstoles dijeron lo siguiente. Vamos a dar lectura. ¿Qué dijeron los apóstoles, mis amados hermanos? Que si deberíamos de creer en los pastores, ojo, el estudio de hoy día es que debemos de creer en los pastores o no debemos de creer en los pastores. ¿Qué dice la Biblia? Y desde aquí ya te lo hemos mencionado. La Biblia enseña a no creer en los pastores por las razones que estamos viendo, que Dios ya lo sabe desde los tiempos antiguos. Los pastores. Vamos a ver qué cosas nos dicen los apóstoles relacionado a estos asuntos, acerca del pastor, acerca del pastor. El estudio es que el pastor, no debemos de creer en el pastor. ¿Qué dijeron los apóstoles acerca de todo esto? Vamos a dar lectura en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 20, ¿qué es lo que nos dice? Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La palabra escrita dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sea ensalzado el nombre del bendito, del santo. Amén. Los apóstoles, siervos verdaderos de Dios, dejaron escrito aquí, en esta Biblia, y en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20, nos dice lo siguiente, que la iglesia tiene que estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vuelvo a repetir, edificado sobre la enseñanza, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. ¿Vas entendiéndolo? Los apóstoles dijeron que la iglesia de todos los tiempos, desde la iglesia primitiva hasta la segunda venida de Cristo, tiene que estar edificada bajo la enseñanza, bajo el fundamento, bajo la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y no hay más. ¿Te das cuenta? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
¿Dónde está el pastor acá? El apóstol Pablo en el libro de los Efesios da una relación en donde nos indica, nos enseña que la iglesia tiene que estar bajo la enseñanza de los apóstoles, o sea, de ellos y de los profetas. Esta palabra ahí pone fin a ninguna otra persona más. Dice apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y dónde están los pastores? ¿Dónde están los pastores? Por eso han terminado mal. Dios sabe el futuro desde el principio. ¿Por qué no puso también pastores? Si sabía muy bien que los apóstoles iban a morir y que los profetas de ese tiempo también iban a morir. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que la iglesia de todos los tiempos tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. Acá brilla la palabra pastor. No existe la palabra pastor. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo es que tú tienes que creer la enseñanza solo de los apóstoles y de los profetas. Después vamos a ver por qué. Estamos entrando recién. No te habla de los pastores. Los pastores fueron elegidos por los señores apóstoles y para que puedan alimentar, cuidar, guiar a la grey. Pero la enseñanza no lo ponían ellos, la enseñanza lo ponían los apóstoles y los profetas. Los pastores solo tenían que repetir las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. No hay otra alternativa. Acá se han salido los señores pastores. Por eso que existe infinidad de doctrinas. No está en primer lugar el nombre de los pastores acá. No dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y pastores. Si dijera así, entonces ahí sí tendrían valor los señores pastores. Pero los señores pastores brillan por su ausencia en esta relación que menciona el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20. Da lectura con tu Biblia, mi hermano. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No existe pastores. Amén. Quiere decir que los pastores nada son. Peor todavía del tiempo de ahora. Ni siquiera los pastores del tiempo de la iglesia primitiva estaban considerados aquí. Ni siquiera ellos. Peor todavía los pastores que están en este momento. Vamos a darle lectura a este mismo texto bíblico en otra versión para que usted pueda mejorar tu conocimiento en este estudio que estamos realizando en este momento. Gloria al Señor. Le damos lectura. Amén. ¿Y sobre qué firme cimiento están edificados? Nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Amén. Imagínate. ¿Y sobre qué firme cimiento? Amén, sí, Señor. Y qué firme cimiento de los apóstoles. Estamos edificados sobre de los apóstoles y de los profetas. O sea, el cimiento de los pastores no tiene nada. No vale, no sirve. Ellos son los que han dividido tantas congregaciones religiosas. Se han dividido a la iglesia, han hecho lo que han querido, han puesto las doctrinas que a ellos les parece o creen y que no está escrito en la Biblia,
como el domingo no está escrito en la Biblia. Mi apreciado hermano, ahí está, primer versículo nomás que estamos lecturando. Estamos viendo que verdaderamente los pastores brillan por su ausencia. Y tener las enseñanzas de los apóstoles y los profetas es tener una tremenda simiente de la fe verdadera. Si no estamos sobre ellos, vas a tener que estar sobre el pastor. Y sobre el pastor estás perdido, mi apreciado hermano. Nos vamos a un corte comercial y luego estamos retornando nuevamente, mis amados y apreciados televidentes. Gloria al Señor. Muy bien, mis apreciados hermanos, verdaderamente estamos uniendo este rompecabezas de este tiempo del fin. La profecía decía que iba a haber negocio, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, y eso es lo que estamos viendo. La profecía decía que los pastores iban a ser los ladrones y los saqueadores y que iban a comer del pan de la membresía, y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo coordina? Y no hay contradicción con Efesios capítulo 2, verso 20, lo que estamos viendo en este momento. No existe el pastor, no está el pastor dentro de la relación en quien los cristianos debemos de confiar y creer. Quiere decir entonces que los pastores son totalmente falsos, todititos ellos, de todas las congregaciones religiosas. Ahí está, se han hecho millonarios. Y si fueran de Dios no estuvieran así. Jesús nunca pidió dinero. Jesús nunca pidió esto, aquello. Amén. Señor, estos señores sí. Miren cómo coordina y está en total acuerdo con todo lo que hemos leído, lecturado y hablado durante estos 2 meses, que seguimos con el diezmo. Ahora estamos viendo quién es ese pastor que cobró ese diezmo, quién es ese personaje que existe en la sociedad, que apareció en la sociedad, quién es. Dice Efesios que tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ojalá que puedas comprenderlo, mi apreciado hermano. No habla de los pastores. No hay en esta primera relación los pastores. No existe. Este versículo demuestra que la iglesia tiene que tener la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Son ellos los únicos que deben de poner la doctrina de la iglesia, no los pastores. Ahora tendremos que preguntarnos por qué Dios no lo puso a los pastores, si habían pastores ahí. Y otro asunto, sobre detalles sobre esto, mi apreciado hermano, Efesios 2:20. Estaban en un culto, estaban en una reunión, en un sábado, cuando el apóstol Pablo expresó estas palabras y dijo que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles, o sea, sobre ellos y sobre los profetas. Y ahí en la reunión estaban también los pastores de la iglesia primitiva. Entonces probablemente ellos se sintieron aludidos. No era sobre ellos que tenía que edificarse la iglesia. No era sobre ellos, sino sobre los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Acá no entra el señor pastor, no entra. Ni siquiera los pastores de la iglesia primitiva, que eran sanos, que no pedían diezmo, que enseñaban lo que enseñaban los apóstoles, que no tenían sueldo alguno, no pedían, no ganaban,
no cobraban en lo absoluto, como es ahora. Por esto son falsos, mi apreciado hermano. No son de Dios, son del diablo. Lo vuelvo a repetir, son del diablo, son de Satanás. Un día te darás cuenta, si ahora no te das cuenta, te darás cuenta después, pero después va a ser demasiado tarde. Lo damos lectura este mismo versículo, a ver en otra versión, si hubiera alguna otra versión, gloria al Señor. Amén. Ustedes los creyentes son esa casa construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Amén. Gloria a Dios. Imagínate, estamos sobre la base sólida. Quiere decir que los pastores no son una base sólida. La base sólida lo tienen los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra principal. Los apóstoles son piedra y también los profetas, pero la principal piedra es Jesucristo. Acá no entra para nada el señor pastor. Tenemos una sólida base si tenemos la doctrina de los apóstoles. Preocúpate, mi apreciado hermano, preocúpate, porque tu iglesia no tiene esa base sólida, esa simiente sólida, porque está basado en la simiente del pastor, en la base del pastor, en lo que el pastor dice que cree, dice que es así, en eso está, no en los pastores, no en los apóstoles. ¿Te das cuenta, mi hermano? Por eso es que ningún hermano de estas congregaciones se van a salvar, porque están en oposición a Dios. Tener una doctrina falsa es estar en contra de Cristo, en contra de Dios y enfrentarse a Cristo. Y eso es lo que están haciendo estos señores. ¿Cómo Dios los va a salvar? Dios dice guarda el sábado y el pastor dice guarda el domingo. Los apóstoles dicen guarda el sábado, esa es la simiente sólida, una de las simientes sólidas, una de las enseñanzas. Pero el pastor dice guarda el domingo. ¿A quién le vas a creer? ¿A los apóstoles o a los pastores? Efesios 2:20 te dice que tienes que creer en los apóstoles. Mándalos a trabajar a estos holgazanes, llamados pastores, llamados reverendos, engordados, bien vestidos, con tu plata, con tu dinero, con tu sudor. Ellos comen, Señor, con el sudor de tu rostro, no con su propio sudor de ellos. Ellos están tranquilos y solamente van a llenarse los bolsillos. Si hubiera alguna otra versión, lo damos lectura, a ver, si hubiera, y si no pasamos a otro texto bíblico. Ya, le damos lectura, gloria al Señor. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. Muy bien, ¿vistes? ¿Viste lo que dice eso en el versículo? Están construidos la iglesia bajo la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Amén. No hay pastores aquí, no existe pastor aquí. Por eso es que el pastor no es nada, absolutamente nada. No tiene autoridad de parte de Dios, no tiene ninguna autoridad, Señor, porque no está en la relación que Dios autorizó. Dios no les ha autorizado a ellos nada de esto, de cambiar, de modificar. Ya lo vamos a ver. Entonces, Efesios 2:20 dice, edificaos sobre las enseñanzas, sobre los fundamentos
de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. ¿Puede alguien ahora cambiar esto? Vamos a ver lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es la verdad, no lo que dice el pastor. El pastor habla mentira. Con su palabrería te puede engañar nuevamente. Pero los apóstoles, vamos a ver si esos fundamentos, esas enseñanzas que han puesto los apóstoles y que la iglesia está edificada, y si estamos en eso nos vamos a salvar, y si no estamos con ellos no nos vamos a salvar. Vamos a ver si se puede cambiar o se puede modificar. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Vamos a darle lectura, gloria al Señor. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Muy bien, ahí está. Miren, Efesios 2:20 dice que tenemos que estar edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, desautoriza a toda persona fuera de los apóstoles y de los profetas a querer cambiar los fundamentos, las enseñanzas dadas por los apóstoles y por los profetas. El versículo dice así: porque nadie, y se está refiriendo al pastor, porque nadie puede poner otro fundamento. Y se está refiriendo al pastor, porque después vamos a ver que son los pastores los que van a desempeñar un papel negativo. Por eso no están aquí, porque los pastores están profetizados, porque ellos van a desempeñar un papel negativo en la conducción del pueblo. Por eso Dios no los ha puesto en estos versículos. Por eso aquí nos está advirtiendo. Nadie puede poner, no vayas a pensar que el pastor tal, o el pastor tal, porque es más antiguo, o porque supuestamente sabe más. No, Señor. La Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. ¿Y quién lo puso? Los apóstoles. No hay nada que ver con el asunto. Los pastores no son nada. Los pastores son siervos del diablo. Porque son siervos del diablo, enseñaron doctrinas del diablo, doctrinas del demonio, de espíritus inmundos, y pusieron pastoras, y aceptaron el rock, el perreo, la cumbia, y aceptaron la música, las luces de colores, y aceptaron las ropas mundanas, y aceptaron todo eso, porque no son de Dios, son del diablo. Y la Biblia dice que tenemos que estar bajo la base de los apóstoles y los profetas, bajo el fundamento de ellos, y que nadie puede poner otro fundamento de lo que ya está puesto. Nadie, absolutamente nadie, desde los apóstoles hasta la segunda venida de Cristo, nadie puede poner otra enseñanza como los pastores han puesto. Hay muchas enseñanzas falsas. Por ejemplo, el rapto. Los apóstoles nunca hablaron de rapto, nunca hablaron de esa palabra, porque ni siquiera esa palabra existe. Pusieron a una dama para que sea pastora, lo que la iglesia apostólica no hubo ni siquiera una dama como pastora. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ¿siervos de quiénes son estos señores? Estos pastores, metodistas, bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormones, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera. Ya te hemos demostrado los millones que se ganan estos señores, porque son falsos, son mentirosos y no son de Dios. Totalmente probado,
y comprobado, mi apreciado hermano. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Con esto desautoriza a todo pastor a poner, a toda persona a poner otra enseñanza que no sea la apostólica y de los profetas. En otra versión lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Amén. Listo. Ya nadie puede construir otra base. Nadie puede poner otra enseñanza, porque eso ya está colocado, ya está puesto, y es Jesucristo, o sea, la enseñanza de Jesucristo. Tener la enseñanza de los apóstoles es tener la enseñanza de Jesucristo. Después te vamos a enseñar por qué los apóstoles, y ahorita te estoy enseñando alguito de eso. ¿Por qué de los apóstoles y por qué no de los pastores y de ninguna otra persona más? Tenemos que volver a las doctrinas de la Iglesia apostólica. Tenemos que volver, o de lo contrario perecerán nuestros hermanos en estas congregaciones falsas, satánicas, diabólicas. Y ahora se viene la Navidad y van a ver que ahí van a estar el arbolito de Navidad en la iglesia, porque no son de Dios, porque la Biblia no te habla de Navidad. Dios no cumple años, Dios es eterno, Dios no cumple años, así que la Navidad es doctrina católica romana de la gran ramera que te habla el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 de Apocalipsis, mi apreciado hermano. Ahí está. Por eso, mi apreciado hermano, no debemos nosotros de creer en los pastores. Malditos los que creen en los pastores. No lo voy a decir yo, lo va a decir la Biblia en su debido momento. Ahorita mismo lo vamos a dar lectura. Pero si hubiera alguna otra versión más, lo damos lectura de 1 Corintios 3:11. Gloria al Señor. Amén. Porque nadie puede colocar otro fundamento del que está colocado, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Nadie puede poner otro fundamento del que está colocado, el cual es Jesucristo. Y para que estés con Jesucristo, tienes que tener la doctrina de los apóstoles. Si no tienes la doctrina de los apóstoles, no estás con Jesucristo. Por más que en tu cabeza, en tu mente estés pensando que estás creyendo en Jesucristo, no estás creyendo en Jesucristo. Porque de la boca de Jesucristo, la doctrina que salió de la boca de Jesucristo, no lo crees, entonces no estás creyendo en Jesucristo. Por más que te parezca que estás creyendo, estás en el mismo nivel que Satanás. Satanás cree mucho más que tú en Dios, en Jesucristo, mucho más que cualquier persona del mundo, mucho más que los pastores, mucho más que todos. Satanás cree porque él ha estado delante de él. Nosotros creemos por la Biblia, nosotros creemos por fe, pero nunca lo hemos visto, porque la Biblia dice: a Dios nunca nadie lo vio jamás. Pero Satanás sí, porque él era su guardaespaldas de Dios, él estuvo ahí. Pero, ¿qué pasó con Satanás? Él cree más que tú, pero él es rebelde. Él cree en la persona, así como tú, en la persona de Cristo, pero no cree la enseñanza de Cristo. Eso es lo que pasa. No cree en la palabra que sale de la boca de Cristo. Eso es la enseñanza, esa es la doctrina. Eso no cree Satanás como no crees usted. Y al no creer Satanás en lo que sale de la boca de Cristo, entonces está creyendo, está en contra de Cristo, como lo está usted.
Y al estar en contra de Cristo, estás con el enemigo de Cristo, que es Satanás. ¿Cómo Dios te va a salvar? Tú dices, la sangre de Cristo me salva. No, Señor, no te puede salvar la sangre de Cristo en ese estado. Con ese estado no. Pero si tú crees en la doctrina de Cristo y vives la doctrina de Cristo, la enseñanza de los apóstoles, entonces la sangre de Cristo te borra tus pecados. Pero si estás en sentido contrario, no te borra ningún pecado, ni estás creyendo en Cristo, lo que estás creyendo es en Satanás. Esto es el engaño de Satanás para nuestro tiempo. Mientras te hace creer que estás creyendo en Cristo, sin embargo estás creyendo en Él. Él quiere ahora, en este tiempo ha cambiado su método, porque Él es el padre de las mentiras. Él ha cambiado de método. Antes no quería que se hable de Cristo, no, ahora que se hable de Cristo, no importa. Que se bauticen, que crean en Cristo, que lleven su Biblia en la mano, eso no interesa. Lo que interesa es lo que el pastor va a enseñar. Y lo que el pastor va a enseñar es la enseñanza del diablo. Entonces, al creer en esa enseñanza, prácticamente estás rechazándolo a los apóstoles y a Cristo mismo. Y no te vas a salvar, mi apreciado hermano. La única manera de poderte salvar es aceptando la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está la invitación en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, versículo 4, donde dice: salid de ella, pueblo mío, salgan de ella, sal de tu iglesia, retírate de tu iglesia, sepárate de tu iglesia, para que no seas partícipe de sus falsas doctrinas y recibas sus plagas. No se salvan porque reciben las plagas. Ninguno que recibe las plagas quiere decir que es salvado. Si recibe las plagas es porque es perdido. Entonces tienes que salir de allí, mi apreciado hermano, para que puedas salvarte. De lo contrario, no te vas a salvar. Ya te lo estoy advirtiendo, mi apreciado, querido hermanos del mundo entero que nos están viendo en este momento. Si hubiera alguna otra versión más, si no lo hubiera, nos vamos a Gálatas. Y tú, teniendo esas doctrinas falsas, eres maldito. El pastor es maldito por tener doctrinas falsas y haber enseñado doctrinas falsas. Mis amados hermanos, nos vamos a ir, antes de dar lectura Gálatas, vamos a ir a un corte comercial y luego estamos retornando para demostrarles que los pastores y todos los que creen como los pastores son malditos y no se salvan. Nos vamos al corte comercial. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, mis amados hermanos que nos están viendo por el canal. Ahora te vamos a demostrar lo que te estábamos diciendo, que si ustedes no están con la doctrina de los apóstoles y los profetas, no están con Cristo. Y al no estar con Cristo, no se van a salvar. No lo digo yo, mi apreciado hermano, no le tomes a mal, más bien toma conciencia y despierta que estás dormido. Mira lo que vamos a dar lectura, libro de Gálatas. Ya hemos lecturado bien claro en Efesios 2:20 que la iglesia tiene que estar edificada bajo la enseñanza, o sea, tiene que tener la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. En Corintios 3:11 hemos dicho, dice que nadie puede poner otro fundamento. Y ahora vamos a ver cómo los apóstoles nos enseñan, nos exhortan, insisten, gloria a Dios,
para que el pueblo de Dios de todas las edades sigan creyendo en ellos y no en otra persona. Porque si se salen de la doctrina que han enseñado ellos, entonces se van a perder. Esto es lo que te estoy queriendo demostrar ahora. 2 textos bíblicos, ya bien claro. Ahora los apóstoles insisten en que tenemos que creer en la doctrina de ellos, no de los pastores, porque los pastores no figuran en Efesios 2:20 y 1 Corintios 3:11, nadie puede. Y ahora en Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9, ahora vas a ver la maldición sobre el pastor y sobre usted si perteneces a alguna iglesia, mi apreciado hermano o hermana. Gloria al Señor. Le damos lectura, gloria a Dios. Amén. Verso 8 primero. Amén. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Amén. Ahí está. No es que nos estamos inventando. Acá el apóstol insiste en que usted y todas las congregaciones tienen que creer en los apóstoles. Tienen que tener la doctrina de los apóstoles. Dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros, o de repente cualquiera de los 12, o un ángel del cielo, hasta tenemos que dudar de un ángel del cielo, mi apreciado hermano, os anunciare, os predicare otro evangelio, o sea, otra enseñanza diferente de lo que nosotros hemos anunciado, el tal sea maldito. Ahí está, el tal sea maldito. Lo que está diciendo es que si nosotros mismos, después de haberles anunciado la verdad, viene alguno de nosotros y les comience a enseñar otra doctrina distinta a lo que hemos enseñado, sea maldito. ¿Por qué maldito? Porque se va a perder él y se va a perder el que escucha, el que oye, el que cree, el que acepta, el que pertenece, el que se afilia, el que está en esa iglesia. Se va a perder. Por eso es maldito. Maldito. Y si viene un ángel del cielo, de la misma manera. Hasta de los ángeles tenemos que desconfiar. ¿Quieres tu salvación, mi apreciado hermano? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres entrar a la vida eterna? Entonces tienes que creer en el mensaje de los apóstoles. Tienes que creer en el mensaje de los apóstoles. Muchos de nuestros hermanos todavía no despiertan, no se dan cuenta, no despiertan, no se dan cuenta, piensan que están bien. Y eso es el diablo que les hace pensar así. Ese es el diablo que les hace pensar así. Y él no quiere que cambien de doctrina, que sigan creyendo en el pastor. Es el que quiere. Hay que tener cuidado, mi apreciado hermano. El pastor no pinta para nada, según estos versículos. Ya te lo estoy mencionando. Y los ángeles que vienen también con otro evangelio, que puede venir. Cuidado, mormones. Cuidado, José Smith. ¿Quién te presentó? Un tal Moroni, que no existe en la Biblia, no se le conoce. ¿Quién será Moroni? Cuidado, hermanos adventistas, que se le presentaron los ángeles a la señora Elena de White, ¿no? Aquí está la advertencia, mi apreciado hermano. Aquí está todo lo necesario. Esto está escrito para la mente humana. Amén. Lo que no entiendes, Dios manda a sus siervos para que pueda entender por el mismo Espíritu de Cristo que les hizo escribir a los profetas
Y ese mismo Espíritu de Cristo a los siervos de Dios verdadero los va a hacer entender el mismo Espíritu de Cristo que hizo que escribiera otro profeta en el pasado. De lo contrario, no hay otro libro aparte, no hay otra inspiración aparte, no existe eso. Lo que existe es que este es el único libro de los apóstoles y de los profetas. Bien claro menciona el verso 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo, hay que dudar hasta de los ángeles, peor de los pastores. Amén. Os anunciare otro evangelio, y otro evangelio es el domingo, otro evangelio es la pastora, otro evangelio es el diezmo, otro evangelio es la cumbia, la salsa, otro evangelio es la Navidad, otro evangelio es la pintura, que han permitido los señores pastores que ingresen los shortcitos. Otro evangelio es el cortarse el cabello las damas. Ellos deben tener pelo largo, la Biblia lo dice. Entonces, las iglesias evangélicas tienen otro evangelio. Y como tienen otro evangelio, son malditos. Maldito el que enseña y maldito el que cree. No lo creas. No lo crees, es asunto tuyo. Pero te estoy mencionando lo que la Biblia menciona. Porque la luz va en aumento. Al que tiene se le dará más y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Si ustedes rechazan esta luz, mi hermano, entonces Dios te va a quitar todo. No hay otra oportunidad más. La oportunidad es que Dios te está mandando tus siervos, sus siervos, porque los pastores no son siervos de Dios, no son siervos de Dios. Escúchame bien. Amén. No son siervos de Dios, ya te lo estoy mencionando. Y si no son con ellos, entonces ¿con quiénes son esto? Y si la iglesia pentecostal es de Dios, y los mormones es de Dios, y los testigos es de Dios, entonces ¿con quién se cumple esto? Señor, el cumplimiento está con ellos totalmente. Verso 8. Vamos al verso 9. ¿Qué es lo que nos dice el verso 9? Gloria al Señor. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Amén. Ahí está. Dice, como antes hemos dicho, ¿cómo insisten los apóstoles? ¿Cómo insisten para que nosotros, Señor, creamos en ellos? No en los pastores. Los pastores lo que tienen que hacer es repetir la enseñanza de los apóstoles. Pero no lo hacen, porque los apóstoles no hablan del domingo, los apóstoles no hablan del rechazo al sábado, los apóstoles no hablan del diezmo, los apóstoles no hablan de las pastoras. Amén. Entonces ese es otro evangelio. Entonces dice, y los apóstoles insisten porque quieren que te salves, que te encuadres en la enseñanza de los apóstoles. Como antes he dicho, también ahora lo repito, y mediante nosotros, mediante la voz de la Reforma, se está repitiendo lo del apóstol Pablo para cada uno de ustedes en todo el mundo. Amén. Y como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, como los pastores de las diferentes iglesias, diferente evangelio, como el domingo, como el rock, como el perreo, como el huayno, como otro Cristo, como pastoras, como el diezmo, Señor, otro evangelio, lo que habéis recibido, lo que nosotros te hemos enseñado, Señor, sea maldito. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, maldito es la persona, señor pastor. Por eso estás en una situación desesperante delante de Dios. Los miembros han sido engañados por usted.
Ellos todavía tienen una oportunidad, pero tú ya estás condenado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ya te lo hemos leído, no lo vamos a volver a repetir. Ya estás condenado, solo falta el tiempo nomás para que se cumpla. Es cuestión de tiempo para que se cumpla tu destrucción, señor pastor. A los miembros les está pidiendo que salgan. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, de sus falsas doctrinas, de sus desvíos de la doctrina de la Biblia, para que no recibas las plagas. Quiere decir, para que no seas destruido, para que no seas aniquilado cuando Él venga por segunda vez, que ya falta poco, mi apreciado hermano. Es por esa razón que ahora se predica, para que puedas tener esa oportunidad de venir a Cristo verdaderamente, teniendo la doctrina verdadera. Si no tienes la doctrina verdadera, no vas a poder, mi apreciado hermano. Libro de Gálatas, ¿tenemos en otra versión? Gloria al Señor. Si hubiera en otra versión, para el conocimiento, para que usted se empape, para que usted conozca. Nos demoramos un poco, pero para que usted conozca, Señor. Vamos a ver muchos versículos, cómo los apóstoles insisten en que debemos de creer en ellos y no en otra persona. ¿Qué menciona? Gloria al Señor. Amén. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Si alguno viene y les enseña otro evangelio, otra enseñanza de lo que nosotros no hemos enseñado, no hemos dicho, que Dios lo castigue. Así sea un ángel del cielo, porque tener la doctrina errónea te trae la destrucción, y tener la doctrina verdadera es creer en Cristo. Creer en Cristo es creer en su doctrina de Él. Creer en Cristo no es de palabra. Creer en Cristo no es que porque piensas que eres cristiano, cuando no lo eres, mi apreciado hermano. Si estás en borracheras, no eres cristiano. Si tienes doctrinas falsas, no eres cristiano. Si guardas la Navidad, no eres cristiano. Porque esas cosas no enseñaron los apóstoles. Entonces, si no eres cristiano, ¿cómo te va a salvar Dios si no eres cristiano? Por eso eres maldito. Y el que enseñó también es maldito. Nos vamos a otro texto bíblico, gloria al Señor. Otra versión, amén. Otra versión, gloria a Dios. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho, un ángel del cielo, les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Amén. Ahí lo tienes. Bien claro, cómo insisten los apóstoles, cómo nos enseña, y a través de la voz de la Reforma y a través de los siervos de Dios en todo el mundo, están anunciando precisamente esto, de volver nuevamente a los principios de la Iglesia Apostólica, a los principios de los apóstoles. Vamos a ver ahora segunda de Tesalonicenses. Insiste el apóstol Pablo que es importantísimo, Señor, creer en la doctrina de ellos, o sea, creer en ellos. Creer en ellos es creer en Cristo, no creer en la doctrina de ellos y creer otra doctrina del pastor. No es creer en Cristo, es creer en el diablo, mi apreciado hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Cómo insiste el apóstol Pablo. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina
que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Qué bonito, cómo insiste el apóstol Pablo. Gracias, Señor. Gracias, hermano Pablo, por habernos dejado esta luz para darnos cuenta, para no ser engañados por hombres que vengan y que nos digan lo que tú no has dicho. Dice aquí el verso 15 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Insiste el apóstol Pablo que debemos de creer en la doctrina de ellos. Así que, hermanos, de todas las edades, estad firmes y retengan, así te persigan, así te maten, así te odien, así te hablen, así lo que pase. Señor, retened la doctrina que habéis aprendido. Amén. ¿Quién le enseñó? Los apóstoles, los profetas, sea por palabra o por carta nuestra. Sea por palabra o por carta nuestra. Ellos ya murieron, ya no hay palabra de ellos, pero sí hay su carta. Acá está su carta. Sea por palabra o por carta nuestra. No te puedes salir, Señor. Brinque quien brinque, salte quien salte, tenemos que decir la verdad. Amén, sí, Señor. Porque la sangre de ustedes que van a ser destruidos si no obedecen lo que se les está mencionando, entonces nosotros habremos salvado nuestra alma. Pero si nosotros no le avisamos, ustedes van a decir que nadie les avisó. Ya no tienen excusa, Entonces, mi apreciado hermano, perecerán por su propia obra que han hecho. En otra versión lo damos lectura, a ver, gloria al Señor. Amén. Así pues, hermanos, sed constantes y mantened firmemente las instrucciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. Ahí está. Ustedes insistan, persistan, continúen. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere ¿en qué? En la doctrina de Cristo hasta el final, este será salvo. Amén. En todo lo que les he enseñado, tienen que ustedes perseverar y ser salvos. Lo damos lectura en otra versión, gloria al Señor. Por eso, hermanos, permaneced firmes y retened las enseñanzas de la verdad, la cual os hemos enseñado, tanto durante el tiempo que estuvimos entre vosotros, como después por nuestras cartas. Gloria a Dios. Y ahí está la enseñanza que ellos han hecho. Por eso ellos insisten que la iglesia primitiva y de todas las edades hasta la segunda venida de Cristo tienen que creer como creyeron ellos, como enseñaron ellos. Tienen que creer como enseñaron ellos, por carta o por palabra. Esto, mis amados hermanos, por eso son malditos lo que ya te hemos mencionado. ¿Cómo insiste el apóstol Pablo? Así que, hermanos, estad firmes. Firmes no en la doctrina del pastor. No está diciendo firmes en la doctrina del pastor, en lo que el pastor está enseñando. Eso no está diciendo. Está diciendo en la enseñanza de ellos. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y esto de que aprendido no solamente son los miembros, sino también los pastores de aquella época. Amén. Aprendieron de los apóstoles y ellos deberían haber mantenido esta enseñanza y no haber cambiado como lo han hecho. Mis amados hermanos, la hora verdaderamente nos ha ganado. Hay muchos otros versos más que el día de mañana, mi apreciado hermano, invita a tus amigos, hermanos, vecinos,
a tu pastor, a tu reverendo, a tu superintendente, que vea el programa, que aprenda, que conozca, que sepa lo que Dios va a hacer con ellos. Es necesario que también, porque ellos también necesitan conocer, mis amados hermanos. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Jehová Dios lo bendiga, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, mis amados y apreciados televidentes. Gloria al Señor. La muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra, hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.